Del Señor de la siguiente forma: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como, hermanos, alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Hasta ahí vamos a leer y vamos a pasar, hermanos, a Deuteronomio 4:25. Por favor, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio 4:25 y vamos a tener una lectura cortita también de acá. Dice el versículo 25 del capítulo 4, dice de la siguiente forma: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allá dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Lo que acabamos de leer en el Salmo 126 es ya el resultado, hermanos, de que el pueblo no obedeció la advertencia de la palabra de Dios. Allá ya están en cautiverio. Y allá el salmista está ya relatando lo que les está pasando en cautiverio, porque el pueblo, hermanos, no tuvo a bien aceptar la advertencia que Dios les dio, que iban a ir en cautiverio si no le obedecían. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por la vida que tú nos das, mi Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este culto, escuela dominical que se llevó a cabo. Gracias por cada estudio bíblico que se impartió. Ahora, mi Dios, te rogamos que tu palabra caiga en buena tierra en esta hora. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias por estar de pie y leer la palabra de Dios. Déjeme hablarle en esta hora algo bien facilito de entender, hermanos. Es acerca de las consecuencias del pecado. Todos sabemos, hermanos, que el pecado destruye, pero muchas veces, hermanos, no entendemos qué tanto destruye hasta que nos ha destruido. Y en ocasiones ya es demasiado tarde, hermano, para regresar, demasiado tarde para recomponer el camino delante de Dios. Por eso es que en esta mañana queremos hablarles sobre eso, para que, hermanos, no cometamos el error que cometió el pueblo de Israel. Dios les advirtió acerca de que si ellos no le servían, no le buscaban, no le amaban, no le adoraban, Él los iba a llevar los iba a esparcir, hermanos, con pueblos que adoraban dioses hechos de manos de hombres, dioses de madera, dioses de piedra, que no ven y no oyen, ni comen, ni huelen. Pero eso realmente en su momento el pueblo de Israel no lo creyó. Dijo: no, tal vez Moisés está exagerando, tal vez eso nunca suceda. Y lo peor tal vez que pudiéramos nosotros pensar es que a nosotros nunca nos va a suceder, hermanos. Mucha gente piensa así, hermano. Cuando se le advierte sobre algo, dice: no, a mí nunca me va a pasar eso. No, cuando yo quiera yo dejo esta práctica. Cuando yo quiera, esto nada más lo estoy haciendo ahorita por mientras, pero a mí nunca me va a pasar eso.
Tal vez a fulano, a sutano y a mengano sí le puede pasar, pero a mí no. Y hermanos, eso no es verdad, eso es solamente un espejismo, es algo aparente. Mire, la mayoría de las personas pasan por alto que las consecuencias del pecado son destructoras y trágicas. Pero el pecado así es. El pecado no tiene misericordia, hermano, de nadie. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de la tentación, detrás del pecado, está nuestro enemigo. Y la Biblia dice, hermanos, que Satanás anda alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás no se va a tentar el corazón. Él no va a decir, no, pobrecita, mira, o pobrecito, está prietito, está chaparrito, está así, está bonito, no le hagas nada. No, Satanás no se tienta el corazón por esas cosas, hermano. Y él, cuando viene a destruir nuestra familia, viene a destruirnos a nosotros mismos, hermano, él viene con toda su artillería y él apunta todos sus cañones en contra de nosotros, hermanos. Y a él no le importa que lloremos, que suframos, que quedemos destruidos, que quedemos devastados, que quedemos completamente a él no le importa eso, hermano. Él entre más destruidos nos deje, se dará por mejor servido, hermanos. Y él usa el pecado que tanto nos gusta, el pecado que tanto nos atrae, el pecado que tanto nos anhelamos en ocasiones. Él usa el pecado para destruir nuestra relación con Dios, destruir, hermanos, nuestra relación con nuestra familia, destruir, hermanos, nuestro ánimo, destruir nuestra espiritualidad, destruir nuestra actividad en la iglesia, destruir nuestro servicio a Dios. El pecado, hermanos, deteriorará la vida completa del hombre. El pecado, hermano, destruye a las familias. Y después de la muerte, hermanos, el pecado conduce a un castigo eterno. Una pregunta, hermanos: ¿está usted dispuesto o dispuesta a pagar el precio que el pecado le va a cobrar, o dejará su pecado? Bueno, yo creo que mientras estemos vivos y mientras, hermano, estemos en la iglesia, estemos buscando el ser mejores delante de Dios, tenemos oportunidad, hermanos. Eso significa, hermanos, que estamos venciendo. Mire, hay una ilustración sobre esto, se los he contado en otras ocasiones. Dice que una vez un hombre ateo, hermanos, tenía un criado. Y a este hombre ateo le gustaba cazar patos, hermanos. Y este hombre, hermanos, siempre interrogaba al hermano, porque su criado era cristiano, iba a una iglesia bautista, creo que se llamaba Libertad también. Y hermanos, le decía, pero ¿por qué tú batallas? Porque este hombre, hermano, cuando decía una mala palabra, hasta se pegaba en la boca, hermano, y él se apartaba del vicio, se apartaba del cigarro, se apartó de muchas cosas. Y su patrón le decía, pero ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto esfuerzo? Mírame a mí, yo soy bien feliz y yo tomo licor, yo fumo, yo hago y deshago con mi vida, yo soy bien feliz así. ¿Y tú por qué te detienes de hacer tantas cosas? ¿Y por qué tanto sacrificio? ¿Y por qué siempre dices, no, es que no puedo ir y no puedo hacer y no puedo estar porque voy a la iglesia? Y se fueron a cazar patos, hermano. Y el hombre llevaba su escopeta, volaban los patos y les tiraba y caían 2, 3, y el criado lo iba y los recogía. Y algunos patos, hermanos, que el criado recogía ya venían muertos. Pero había unos patos que venían heridos. Y los patos muertos, hermano, llegaban ahí los amontonaba él y no se movían, ya estaban muertos. Pero había unos patos, hermano, que estaban heridos y estaban brincando todavía, hermano, aleteando y estaban moviendo la cabeza y estaban. Dice, mire, ya tengo la respuesta para lo que usted tanto me pregunta acerca de mi vida cristiana. ¿Por qué yo reniego tanto cuando hago algo malo? Dice, aquí está el ejemplo.
Dice, los patos muertos ya no revolotean, ya no están luchando, ya no están peleando por su vida, porque ya están muertos. Por eso el hecho, hermano, de que sigamos en el camino de Dios todavía nos da una esperanza de que, hermano, podemos ganar la victoria y que podemos dejar el pecado a un lado y podemos dejar de sufrir también las tristes consecuencias del pecado. Porque ¿sabe qué, hermano? El pecado solamente deja tristes consecuencias. El pecado nunca deja unas alegres consecuencias. Siempre son tristes. Déjeme darle 2, 3 ejemplos de esto, hermano. Mire, el pecado, ¿qué hace el pecado en contra de nosotros? ¿Por qué decimos tristes consecuencias? Número 1, el pecado aparta de nosotros el favor de Dios, hermanos. Otra vez lo digo, el pecado aparta de nosotros el favor de Dios. Ahorita, hermano, decíamos un versículo ahí parafraseado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿cómo podemos tener el favor de Dios con nosotros? ¿Cómo podemos tener la misericordia de Dios a nuestro favor? ¿Cómo podemos tener, hermanos, la gracia de Dios a nuestro favor? ¿Cómo podemos tener la ayuda de Dios a nuestro favor? Apartándonos del pecado. Apartémonos del pecado. Oiga, y el Señor va a querer caminar con nosotros todos los días. Ahora, yo no sé usted, pero yo lo necesito. Yo necesito que Dios camine conmigo todos los días de mi vida. Si Él me da 10 años más, o 5 años, o 15, o 20, o 3, los que Él me quiera dar más, todos los días de mi vida, yo voy a requerir que Dios camine conmigo. Y que camine de cerca conmigo. Pero ¿cómo va a querer caminar Dios de cerca conmigo si yo, con mi vida, con mi pecado, estoy diciéndole que no quiero que camine conmigo? Vaya conmigo, Isaías 59:2, primeramente. Isaías 59:2, y mire lo que dice la Biblia. Isaías 59:2. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero vuestras iniquidades, dice pastor, ¿y qué es iniquidades? Iniquidades es pecados. Si nosotros cambiáramos la palabra pecados ahí, dice, pero vuestros pecados, no alteraríamos en mínimo el texto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, acá ya lo dice de otra forma, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ve? ¿Quién quiere aquí en esta mañana orar y que Dios no lo escuche? Orar y que Dios no nos escuche, hermanos. Pedir y que Dios no nos escuche. Creo que a nadie nos gusta eso. A nadie nos gustaría estar ahí orando y nunca tener una respuesta de Dios, nunca tener un resultado de nuestra oración. Creo que a la mayoría nos gusta que Dios nos oiga, que Dios nos escuche. Hoy cuando Dios nos escucha y luego nos responde conforme a lo que le pedimos, nos sentimos bien contentos, hermanos, felices. Dios me escuchó, Dios escuchó mi oración, Dios me oyó en esto, Dios suplió mi necesidad que le pedí, Dios estuvo al pendiente de mí cuando estuve enfermo. Eso nos gusta, hermanos. Pero ¿cómo podemos tener ese favor de Dios? Apartándonos de nuestro pecado, hermano. Deuteronomio 4, 25 y 26, lo que leíamos ahorita, hermanos, miren lo que dice acá. Deuteronomio 4, 25. ¿Está usted ahí? Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios,
¿Para qué, hermanos? Para enojarlo. Hermanos, el pecado enoja a Dios. ¿Sí se había dado cuenta usted de eso, verdad, hermano? La Biblia dice claramente que el pecado enoja a Dios. Por eso es que cómo Dios va a caminar con nosotros. ¿A poco a usted le gusta convivir con una persona con la cual usted está enojado? Yo sé que estamos enojados, pero aquí traigo este cafecito para tomarlo juntos. Es más, también traje esta concha para tomar. Yo sé que estamos enojados, pero hermano, no, normalmente usted se quiere apartar de las personas con las cuales usted está enojado o que usted sabe que están enojados con usted. Entre más lejos es mejor. Pero dice la Biblia que el pecado enoja a Dios. Versículo 26 dice: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis, ¿qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a destruir su pueblo? La única razón de que Dios tenía para destruir su pueblo era que ellos pecaran contra él, hermanos. Era la única razón. Y a propósito fue la única razón por qué Dios permitió que vinieran reyes como este rey babilónico llamado Nabucodonosor, y que sitiara la ciudad, quemara la ciudad, llevara cautiva a la gente a Babilonia y ellos fueran completamente dispersados. Hermanos, el pecado, hermanos, lo que hace es que aparta de nosotros el favor de Dios. Y eso no nos conviene, hermano, la verdad. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, es algo horrible, algo feo, hermanos. Caer en manos del Dios vivo para ira. Ahora, si es para misericordia, pues gloria al Señor, porque Él tiene también mucha misericordia para nosotros. Pero si es para juicio, para ira, es algo que no se le desea ni al peor enemigo. Por eso es que debemos de apartarnos del pecado, porque el pecado aparta a nosotros el favor. O usted y yo nos apartamos del pecado, o el pecado nos va a apartar el favor de Dios. Pero le repito, vivir lejos de la misericordia de Dios y vivir apartados del favor de Dios, a nadie le conviene. Ni a los jóvenes, ni a las señoritas, ni a las hermanas, ni a los hermanos. A nadie nos conviene, hermanos. Número 2. Otro problema con el pecado. El pecado conduce al alejamiento definitivo de Dios. Bueno, primeramente nos aparta un poco. Como que ahí, bueno, tenemos esperanza de volver si nos arrepentimos. Pero si le seguimos en nuestro pecado, el pecado conduce a un alejamiento definitivo de Dios. Yo sé, bueno, que esta mañana, no nada más de esta iglesia, sino de otras muchas iglesias, y tal vez no solamente bautistas, sino de otras denominaciones, gente se ha apartado. Un tiempo caminaron con Dios, algo los apartó. Yo creo que el pecado los apartó de Dios, y esta mañana se están lamentando por no haber continuado en la iglesia, por no haber seguido en la iglesia, porque ellos ahora están valorando lo que perdieron. Están sufriendo, hermano, el estrago que ha causado el pecado en su familia. Tal vez hijos han muerto en accidentes trágicos, tal vez están enfermos, tal vez hay una aflicción de espíritu y hay algo grande que les está atacando sus vidas. Pero no pueden volver. No pueden volver. El pecado los ha atado de tal forma que no pueden volver, porque se apartaron. El pecado los condujo a un alejamiento definitivo de Dios.
Por eso esta mañana, hermanos, que usted ha llegado a la iglesia todavía, tomemos bien en serio esta advertencia de la palabra de Dios, hermanos. No dejemos que cualquier pecado, por más mínimo que sea, nos aparte de Dios, hermano. Sino un día vamos a estar lamentando habernos apartado de Dios y no haber seguido el camino de Dios. El Salmo 9:17, mire lo que dice la Biblia, un versículo que hemos leído también varias veces. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. ¿Y quiénes más, hermanos? Todas las gentes que se olvidan de Dios, hermanos. Los malos serán trasladados al Seol, eso es el infierno. Pero luego dice, todas las gentes que se olvidan de Dios. No cometamos ese error, hermanos, de olvidarnos quién es Dios, de olvidarnos de la obra que Él ha hecho en nosotros también, de olvidarnos lo perdido que andábamos y cómo Él nos rescató usando de su grande misericordia. Y luego, ya que estamos en el camino de Dios, no nos olvidemos cómo Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Apocalipsis 20, 14 y 15 nos da, hermanos, el lugar final de aquel que completamente ha echado a Dios de su vida. Y no es un lugar envidiable, no es un lugar, hermanos, anhelable. Dice ahí, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aparte del lago de fuego y aparte de la muerte y el Hades que fueron lanzados al lago de fuego, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el pago o el fruto final del pecado. ¿Verdad que no es un fruto anhelado? ¿No es un fruto deseable? Ser lanzado al lago de fuego no es nada codiciable, hermanos. Ese es, hermanos, el lugar final de aquel que no quiso apartar de su vida el pecado y que no se apartó del pecado. En Marcos capítulo 16, verso 15, si usted vaya conmigo, Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo número 15. Mire lo que dice ahí la Biblia. Y les dijo, ¿ya lo encontró? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que ¿qué, hermanos? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le dijo una vez Jesús a una mujer, ¿crees esto? Hechos 16:31, la respuesta de Pablo al carcelero fue, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero todo comienza con creer, hermanos. El pecado de incredulidad, hermanos, nos alejará de Dios en todas, ahora, incredulidad en todas sus formas. Puede ser que usted diga, hermano, yo ya creí en Cristo, gloria a Dios por ello. Creer en Cristo como nuestro Salvador personal nos lleva a la presencia de Dios, hermanos. Pero creer en Dios, hermano, nuestra vida cristiana nos va a mantener alejados del pecado. De hecho, la misma incredulidad, hermanos, es pecado delante de Dios. Por eso venimos en esta mañana, hermano, a que creamos las promesas de Dios, a que creamos, hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra,
a que creamos las advertencias de Dios, porque les repito, alguien pueda pensar, es que a mí no me va a pasar. Por ejemplo, hay un versículo que dice, hermanos, allá en Corintios, hermanos, acerca de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando alguien advierte sobre los problemas y las dificultades que hay por desobedecer ese mandato de la Biblia, alguien puede decir, es que a mí no me va a pasar, pastor. Hermano, yo no puedo decirle que no le va a pasar, porque ya Dios dice que sí pasará. La palabra de Dios lo dice. Apocalipsis 21:8 habla, le repito, del final. Es un versículo que usamos cuando ganamos almas, pero miren lo que dice Apocalipsis 21:8 acerca del fin de los incrédulos, hermano. Por eso en esta mañana deberíamos de creer lo que la palabra de Dios dice. Pero los cobardes e incrédulos, lo que encabeza esta pequeña lista de pecados que practica una persona que va a estar en el infierno, es la incredulidad, hermanos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, por eso no debemos ser incrédulos, sino creyentes. Yo he conocido personas, hermanos, que ya han partido con el Señor, hermanos. Y yo he oído aún de personas, hermanos, que ya han partido con el Señor, porque ellos dijeron, es que el COVID-19 es un invento del gobierno para manipular a la raza humana. Alguien por ahí me dijo, no le voy a decir quién, usted lo conoce, dice, hermano, ¿se acuerda del pastor fulano de tal? Le digo, sí, supe que murió. Dice, bueno, dice, él el domingo anterior, dice, él predicó un mensaje en contra del COVID-19 y él dijo que él no creía en eso, y el lunes comenzó a estar enfermo y ya murió. Ahora, yo no sé, hermano, yo no sé si hay juicio de Dios ahí o algo, yo no sé, pero hermanos, a lo que yo voy esta mañana es que la incredulidad, hermanos, es peligrosa en todas sus modalidades. La otra vez estaba viendo un video, hermanos. Hay una iglesia, hermanos, que para probar su fe, el pastor y los feligreses toman en sus manos durante los cultos, un culto como este. Ahora, aquí no lo vamos a hacer, pierda cuidado. Pero en esa iglesia lo que hacen para probar la fe de la iglesia y de los hermanos y del pastor, de los líderes religiosos, es, hermanos, que toman serpientes en sus manos, hermanos. Víboras de cascabel, hermano. Y estaba el pastor estaba predicando y estaba jugueteando con la víbora y que le muerde aquí la víbora, hermano. Y empezó el hombre a los pocos minutos comenzó el hombre a convulsionar, hermano. Yo no sé si murió, la verdad. Pero, hermano, seamos creyentes, hermanos, verdaderos. Nuestra fe debe estar en Cristo nada más, hermano. Fundada en Cristo, hermano. El pecado conduce al alejamiento definitivo de Dios, hermano. Número 3, déjeme terminar, hermano. El pecado, hermanos, acarrea desasosiego del alma, falta de paz en el alma. Isaías 48:22. Vayamos a la Biblia, hermanos, una vez más. Isaías 48, mire lo que dice el verso número 22, por favor. No tuvieron sed,
No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra. Eso habla del pueblo de Israel en el desierto. Conocemos estas historias. Abrió la peña y corrieron las aguas. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay paz para los malos, dijo Jehová. Podemos tener muchas cosas en este mundo, hermano, pero si no arreglamos nuestra vida con Dios, si no dejamos nuestra maldad, hermano, si no dejamos nuestro pecado, nos seguirá faltando la paz. El pecado nos roba la paz. El pecado es un ladrón de la paz. Mire, vaya conmigo a Marcos capítulo 5, versículo 5, y veamos ahí un ejemplo en la Escritura. Marcos capítulo 5, versículo 5. Dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este hombre está viviendo una vida de pecado. Ahora, lógicamente, él estaba endemoniado, tenía problemas de demonios. Pero, hermanos, por algo estos demonios habían llegado a poseer su cuerpo, y ahora le estaban robando la paz, le estaban llevando, hermano. Mire, dice la Biblia que siempre, de día y de noche. Y eso, hermano, usted sabe que eso es, no había descanso ahí. Normalmente, una vida normal es que usted trabaja en el día y descansa en la noche. Y algunos que otros que trabajan en turnos aquí también, ¿verdad, hermanos? Pero eso no es normal, hermano. ¿Sabe por qué no es normal? Porque usted sabe que de día no se duerme igual que de noche, y no descansa igual. Y gente ha dicho así, a lo mejor a usted le ha pasado: es que no descansa uno igual, es que no es igual de descansar de noche que descansar de día. Y hermanos, así es. Así pasa. Pero este hombre, hermano, no tenía descanso, hermanos. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Este hombre no tenía descanso ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. Él siempre andaba, dice la Biblia, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Sabe por qué, hermano? No había paz en su corazón, no había paz en su alma. Me recuerda a ciertos vecinos que tengo aquí, hermano. 2, 3 de la mañana y todavía se oyen los gritos, la música, todo lo que da. ¿Por qué, hermano, una persona requiere embriagarse para poder estar contento? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no tiene a Cristo en su corazón que le dé paz. Los que tenemos esa bendición de ser salvos, no requerimos ni una gota de licor para estar en paz, para estar contentos, para ser felices. No requerimos, hermano, andar gritando por ahí y tener la música, todo lo que da, una música estridente, escandalosa, para sentirnos con... No, hermanos. Porque Jesús da la verdadera paz, hermano. Hermanos, el pecado trae desasosiego del alma. Miren lo que dice el versículo 15, hablando de este mismo hombre endemoniado, que después llegó a ser un ex endemoniado. Dice el versículo 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo encuentran, hermanos? Ahora que es salvo, lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace Cristo. Esa es la obra de Jesús en el corazón de aquel que quiere que Cristo obre en su vida. Amén. Ahora ya no, este hombre ya no andaba hiriéndose con piedras, ya no andaba gritando, ya no andaba durmiendo en los sepulcros, ya no andaba sin orden, sin ningún rumbo. Ahora está sentado
está vestido, está en su juicio cabal, ya estaba coordinando sus pensamientos correctamente. Cristo hace la diferencia, hermanos, allá y acá también. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, es que debemos de creer en Cristo y debemos dejar el pecado a un lado, si queremos esa paz realmente que Cristo da. Ahora, como cristianos, yo sé que usted ya es salvo, usted ya va al cielo el día que usted muera, gloria a Dios por ello, qué bendición. Pero aún así, aunque somos salvos, hermanos, el pecado siempre nos seguirá robando, primeramente, la comunión con Dios y por ende la paz con Dios. Aún un cristiano, hermanos, que no quiere dejar su pecado a un lado, no va a vivir en completa paz con Dios hasta que deje su pecado completamente. Y yo lo he visto, hermano. Yo he visto, mire, cristianos, y esto es fácil de identificar. Viene un problemita, hermanos, porque todos tenemos problemas, hermano. La diferencia está en cómo lidiamos con los problemas. Aunque seamos cristianos, hermanos, vendrán problemas. Pero la diferencia está, hermanos, en cómo usted toma o cómo usted acepta los problemas. Hay alguien, hermano, que está queriendo solucionar el problema. Es más, hay alguien que ya tiene la solución del problema. Y ese es Cristo, hermano. Él hace la diferencia. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que sufrir las consecuencias. Y el pueblo de Israel ahí estaba, hermano, como una, como le dijera, hermano, esta mañana, como una ilustración, como un monumento, hermanos, ilustrativo de que el pueblo fue advertido en Deuteronomio. Pues en el Salmo 126 vemos al pueblo ahora ya sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Y si Dios, hermanos, trabajó así con el pueblo de Israel, que Dios mismo dijo que era como la niña de sus ojos, ¿quién cree que somos nosotros para no sufrir las consecuencias de nuestro pecado? Nuestro pecado nos va a alcanzar, hermano, tarde que temprano, hermano. El problema es que el pecado nos llevará tan lejos como no quisimos ir nunca. El pecado nos va a hacer llorar lágrimas que nunca pensamos y quisimos llorar. El pecado nos va a traer sufrimiento, hermanos, que nunca quisimos sufrir. Si usted se arriesga, éntrele. Pero yo estoy aquí para desanimarlo, porque no tiene usted que sufrir cuando Cristo es la solución. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias esta mañana.